Y vamos a hablar de lo que son las fuentes de energía. Pero ya todos sabemos que es la energía. La energía es básicamente la capacidad que tiene para transformarse en trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que va a cumplir básicamente la temática del curso son aspectos generales de la energía, aspectos básicos sobre los recursos energéticos, aspectos generales sobre las tecnologías de explotación, que esto es muy corto en realidad, ¿cierto? Y de ahí vamos a partir con todo lo que es las diferentes fuentes de energía, la energía de la biomasa, la solar térmica, la solar fotovoltaica, el agua y su energía, la tierra y su potencial energético, la energía eólica y sus aplicaciones, ¿cierto? Entonces vamos a hablar inicialmente de retomar lo que es la energía. Me permito leer las definiciones claras. La definición de la energía es... Profe, yo creo que usted cree que está presentando pantalla, pero no. Uy. Ups. Claro, me confié. Sí, pensé que estaba presentando pantalla. Menos mal me avisaron. Bueno, aquí está todo lo que es la temática. ¿Están viendo, cierto? Ahora sí. Sí, ahora sí. Aquí está toda la temática de la que acabo de hablar, ¿cierto? Pues vamos a hablar de lo que es la energía. Me permito leer la definición. Se define la energía como una propiedad. Son muy importantes. Una propiedad que tienen los cuerpos o sistemas materiales en virtud de la cual estos pueden transformarse a sí mismos, modificando su estado o situación, así como actuar sobre otros cuerpos, originando transformaciones sobre ellos. ¿Cierto? Es una propiedad, entonces, que depende de los cuerpos, es una propiedad que depende de los materiales, ¿cierto? Que puede transformarse, que es muy importante, y ese es el primer principio de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Entonces, el cambio de la energía en un cuerpo puede generar finalmente un cambio en su estado o situación y puede actuar sobre otros cuerpos. La energía se puede transferir de tres formas. Ojo, la energía, no el calor. El calor tiene mecanismos de transferencia de calor, pero la energía como tal se transfiere de tres formas principales, que es el calor, el trabajo y el flujo másico. Cuando hablamos de calor, se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Es decir, dos sistemas que se encuentren en contacto, pero que estén a diferencia de temperatura, es decir, a dos temperaturas completamente diferentes, van a presentar una transferencia de calor. Les pregunto a ver si se acuerdan. ¿Cómo es la transferencia de calor? ¿En qué dirección se realiza la transferencia de calor siempre? De los cuerpos más calientes a los más fríos. Correcto. La transferencia de calor se realiza siempre desde un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Es decir, en función de la temperatura descendiente. ¿Vale? Ingeniero, disculpe, el compañero Juan José está intentando entrar con el institucional, pero tampoco le deja. Claro, porque no ha completado el formulario. Lo voy a dejar entrar solamente por hoy, pero si la próxima clase no ha completado el formulario, no va a poder entrar. Díganle que ingrese. Rápido porque me está retrasando la clase. Entonces continuamos. Vamos a hablar de la siguiente forma de transferencia de energía, que es la transferencia de energía a través del trabajo. Y es la que se relaciona con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Básicamente, el trabajo es toda fuerza que genere un desplazamiento, ¿cierto? Como tal, no hay mecanismos de transferencia de trabajo, sino que hay fenómenos de trabajo. Básicamente, todo lo que sea una fuerza apoyada en un movimiento va a generar trabajo. El único, de manera diferente, es la forma de trabajo
que es la energía eléctrica. La energía eléctrica se considera trabajo por el hecho de que es el movimiento o el desplazamiento de electrones a causa de una fuerza electromotriz. Entonces hay un desplazamiento a lo largo de una distancia y hay una fuerza que causa este desplazamiento. Por eso la energía eléctrica se considera una forma de trabajo, no una forma de calor o de energía aparte. ¿Vale? Y por último tenemos que hablar de lo que es el flujo másico o la energía de la masa. Cuando entra la masa a un sistema, la energía de este aumenta debido a que la masa lleva consigo energía. Lo contrario ocurre cuando ésta sale. Recordemos que la masa tiene una representación energética de su forma solo por su existir. ¿Quién me puede decir el nombre de esa energía? Repite, ingeniero, que no escuché muy bien. Dame, por favor. La masa tiene una energía intrínseca por su masa, ¿cierto? Que tiene un nombre característico, solamente por ella existir. ¿Cómo se llama esa energía? A ver si se acuerdan. Potencial. No, la energía potencial es cuando tenemos un objeto en una altura de referencia. No es la energía interna, pues. La energía interna. Esa es la energía interna, que es la suma de todas las interacciones nucleares que tiene la masa. Tanto la energía cinética interna, la energía potencial interna, la energía nuclear y la energía química. Todo ese conglomerado de energías, debido a los movimientos de los átomos, las vibraciones, etcétera, conforman un gran componente energético de la masa que se le denomina la energía interna. Y para una masa fluyente, ¿cómo se denomina ese tipo de energía? Una masa por su existir se denomina energía interna. Y para una masa fluyente, Energía cinética. sí, pero no. Hay otra. No es la entalpía. Es la entalpía, que se le denomina también como la energía de flujo, que es una combinación de la energía interna más el trabajo de frontera que tiene que hacer todo cuerpo fluyente. Ese trabajo de frontera hace parte de la energía fluyente. Por lo tanto, se tiene que considerar como otro tipo de energía, que es la entalpía. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Eso es básico, eso ya lo hemos visto de la termodinámica básica, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Señor. Muy bien, también hacemos un pequeño recuerdo de lo que es la primera ley de la termodinámica, ya la dije ahorita. El principio de conservación de la energía, que dice que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo se puede cambiar de forma. ¿Cierto? Pero el principio fundamental entonces nos dice que para todos los procesos adiabáticos entre dos estados determinados de un sistema cerrado, el trabajo neto realizado es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso. Es lo que nos está diciendo con respecto al trabajo. Es indiferente, ¿cierto?, de dónde provenga el trabajo. El trabajo sigue haciendo trabajo sin importar su fuente. ¿Cierto? El trabajo neto realizado es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado. No importa entonces el tipo de sistema, sino la cantidad de trabajo que estos tengan la capacidad de absorber o de generar. Esos son los principios fundamentales de la primera ley de la termodinámica. Lo mismo la definición de energía total, que es la cantidad de energía que contiene un sistema en un estado determinado. Eso todo lo sabemos ya de aquí, de la parte de termodinámica. Y obviamente que la primera ley de la termodinámica es la ley que nos habla del cambio de la energía. Esta ley es el principio básico de todo este curso. Sin la primera ley de la termodinámica no pueden aprovecharse todas las fuentes de energía, porque
que la primera ley de la termodinámica es la que abre el paso en el universo para poder hacer transformaciones de la energía, para poder transformar, por ejemplo, energía calórica en energía mecánica, energía química en energía mecánica, y así sucesivamente. Este es el principio básico que va a tener este curso, la primera ley de la termodinámica. Todo lo que es concerniente a la transformación de la energía. ¿Vale? Para entonces la transformación de la energía hay que tener claros los conceptos del balance de energía, que simplemente en un sistema, con cualquier tipo de sistema, ya sea abierto o cerrado, un balance de energía se concibe como la energía que entra menos la energía que sale de dicho sistema. Y esto va a ser igual al cambio de la energía que presente el sistema. Esto se puede hacer básicamente con sumas y restas básicas. ¿Cierto? Lo mismo, esto es un ejemplo que yo tengo, pero creo que no es necesario que lo trabajemos aquí. Hablando de eficiencia, en la eficiencia de la conversión de la energía, esto es otro de los elementos básicos que parten de las fuentes de energía, porque es uno de los fundamentos básicos. Todo esto parte de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? ¿Quién me recuerda uno de los dos enunciados de la segunda ley de la termodinámica? A ver si se acuerda. No, no se acuerda, nadie se acuerda del enunciado de Kelvin Planck, por ejemplo. No es que dice que cualquier proceso que ocurra produce un aumento de la entropía. Profe, no es que directamente no no se es puede, eso lo que dice. Pero dime. Que no se puede convertir un tipo de energía en otro sin que este produzca pérdidas en el proceso. Algo así. Correcto, palabras más, palabras menos. No existe ninguna máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. Eso es lo que nos dice el enunciado de Kelvin Planck. Como no existe ninguna máquina térmica que tenga la capacidad de generar o que tenga la capacidad de una eficiencia de un 100%, todo proceso de transformación de la energía tiene un sacrificio energético. Es decir, cuando pasamos de una forma de energía a otra forma de energía, hay que sacrificar cierta cantidad de esta en el proceso de transformación. Eso es un proceso de eficiencia y no hay ninguno que cumpla que sea un 100%. Siempre hay que sacrificar una parte, ya sea que cambie en forma de desecho, en forma de calor, fricción, de cualquier forma siempre hay un desecho en la energía. ¿Es claro esto? Ya nos acordamos más o menos de esta situación, de la segunda ley de la termodinámica. Sí, bro. Perfecto. Y aunque no viene al caso, recuerden que el segundo enunciado de la segunda ley de la termodinámica es el enunciado de Clausius, que nos dice que no existe ninguna máquina térmica que tenga capacidad de llevar el calor desde una fuente fría a una fuente caliente, sin que su única consecuencia sea consumir potencia. ¿Vale? Es decir, para poder llevar el calor de una fuente fría a una fuente caliente, hay que consumir trabajo o consumir potencia para poder lograr esta sal. Si no, es imposible que el calor vaya de una menor temperatura a una mayor temperatura, que es el principio fundamental de la dirección de la energía. Y eso no solo se rige, ese principio pues está planteado para la termodinámica, para la temperatura, pero eso no solo se rige, por si no lo sabían, no solo se rige para los efectos de la temperatura. El correcto pronunciamiento de ese enunciado sería más bien: la energía no puede ir de un punto de menor energía o de menor potencial energético a un punto de mayor potencial energético.
¿Por qué hay que aclararlo de esta forma? Porque esto no solo ocurre con la temperatura. ¿Alguien me puede decir por qué fluye el agua en las tuberías? Ya que ustedes debieron haber visto ya mecánica de fluidos, ¿no? Lo más sencillo y más básico que hay que aprender, ¿por qué fluye el agua en una tubería? Digamos que esta tubería está horizontal, no está vertical, o sea que no es por gravedad. ¿Por qué fluye el agua a través de una tubería? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Tiren el varillazo, eso no importa. Aquí no estoy juzgando a nadie. Presión. Por la presión. ¿Pero qué ocurre con la presión? No es por la conservación de la masa, no sé. El principio de conservación de la masa, no. Hay una Le da razón. velocidad. Sí, pero hay otra razón. Porque si le diera velocidad, cuando pierda la velocidad, simplemente se para y ya. Hay otra razón más importante, que tiene que ver con la presión. Cuando ustedes vieron mecánica de fluidos, ustedes aprendieron a calcular una cosa muy famosa que era la pérdida de carga o la pérdida de presión, ¿sí o no? No es porque busque la presión atmosférica, ¿no? Algo así. Eso es lo que ya voy a decir. Ustedes calcularon y aprendieron a calcular una cosa que se llama la pérdida de presión o la pérdida de carga. ¿Cierto? ¿Sí o no? Estoy Yo me hablando. llamo las presiones nanométricas. ¿Cómo? Me llamo las presiones barométricas. Nanométricas, ¿cómo quieras? Manométricas, pero tuvieron que haber visto tuberías. Sí. La llamamos las pérdidas de las tuberías por... Sí, Por pero eso, las pérdidas de las tuberías es la pérdida de carga. Ah, sí, las de Hazen, por los métodos esos que hacen Williams. Correcto. sí, Eso se exacto, lo llama de factor de pérdida fricción y carga. eso. Ok, muy bien. Entonces tienen idea de qué es. Ocurre que hay una cosa que se llama la diferencia de presión. La presión también es una forma de energía, por así decirlo, porque la presión es una fuerza y una fuerza genera un movimiento, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando vamos avanzando a lo largo de esa tubería? ¿Qué pasa con la presión? Ya que hay pérdida de carga, la presión va disminuyendo, ¿sí o no? Si la presión va disminuyendo, tenemos el claro ejemplo de que un fluido circula desde un punto de mayor presión a un punto de menor presión. Es decir, en este caso, la presión funciona como un medidor de un gradiente de energía. Por esa razón, nosotros tenemos que hablar de que la energía siempre va desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, porque eso no solo se cumple para la temperatura. Claro, decir que es la temperatura no es falso, es completamente correcto. Pero en realidad no es solo la energía, no solo el calor el que se comporta así, el trabajo también va así, siempre va desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Lo mismo funciona la diferencia de potencial. Cuando nosotros avanzamos, recordemos nuestra física eléctrica, cuando hacían mediciones con el voltímetro. Se supone que la diferencia de potencial, cuando se cerraba el circuito, era porque el voltaje inicial es máximo y el voltaje al final del circuito es cero. Es decir, pasó desde un punto de máximo voltaje a un punto de mínimo voltaje. Y la corriente circula en ese sentido, desde el máximo al mínimo. Misma situación de energía. Desde un punto de máxima potencial energético a un mínimo potencial energético. Eso es supremamente importante.
¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, señor. Perfecto. Aquí tenemos un ejercicio de la eficiencia de la conversión de la energía. Vamos a ver si ustedes recuerdan estas cosas. Déjenme yo preparo aquí un tablero. Mientras yo preparo aquí el tablero, ¿quién lo quiere leer? Yo lo voy a hacer. ¿Cómo? Yo lo leo. Por favor. Dice, se va a generar potencia eléctrica instalando un generador de turbina hidráulica en un sitio ubicado a 70 metros debajo de la superficie libre de un embalse grande de agua que puede suministrar agua a razón de 1.500 kilogramos por segundo, uniformemente. Si la salida de potencia mecánica de la turbina es de 800 kilovatios y la generación de potencia eléctrica es de 750 kilovatios, la eficiencia de la turbina y la eficiencia combinada de la turbina generador de esta planta. Vale, esto es un ejercicio básico de conversión de energía. ¿Vale? Lo más sencillo de la conversión de energía. Agua, que tiene energía potencial, se va a transformar en energía cinética, la energía cinética en energía mecánica a través de la turbina. Y la energía mecánica se va a transformar en energía eléctrica. Lo más sencillo con respecto a la parte de la conversión de la energía. Muy importante en los procesos de fuentes de energía. ¿Cierto? Entonces, vamos a resolverlo matemáticamente. Esto es de la clase pasada. Ayúdenme. ¿Qué hacemos primero? Todos unos duchos ya en termodinámica, transferencia de calor, máquinas térmicas. Cuéntenme, ¿qué deberíamos hacer primero? Me tiro un ejercicio un momentico para leerlo bien, bro. Claro que sí. Sin problema. Si quieres, vuélvelo a leer en público, por si no le entendieron a Duan. Profe, calculamos la energía potencial. Correcto. Hay que calcular la energía potencial. Pero en este caso hay que calcular la energía potencial por unidad de tiempo, porque nos están dando ¿qué? No nos están dando una masa como tal. Nos están dando un flujo. Nos están dando la másico. Nos están dando un flujo másico. Entonces hay que calcular la energía potencial por unidad de tiempo. ¿Cómo calculamos la energía potencial por unidad de tiempo? Recuerden que cuando estamos hablando de por unidad de tiempo hay que poner un punto en la parte superior. Por unidad de tiempo, entonces estamos hablando que si la energía potencial es masa por gravedad por altura, por unidad de tiempo es flujo másico por gravedad por altura. ¿Sí o no? Sí, bro. Perfecto. Tenemos el flujo másico que son 1500 kilogramos por segundo. La gravedad que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos la altura que son 70 metros. ¿Cuánto nos da la energía potencial por unidad de tiempo?
Ingeniero, ahí no sería conveniente aplicar un factor de conversión en kilojoules sobre kilogramo. Como ustedes quieran. Esto nos va a quedar aquí en vatios. Dividen entre 1000 y eso les da kilovatios. No tiene ciencia. Tampoco. Da 1050 kilovatios. Da uno. ¿Cuánto? 1050 kilovatios. 1050 kilovatios. Correcto. Se divide entre 1000 y simplemente da ya en kilovatios. Listo, ya tenemos la energía inicial del sistema. Bien. A mí no me dio eso. ¿No te dio? Vamos a ver. No me dio eso. Me dio 1030. A mí me dio 1030 kilovatios, bro. A mí también me dio 1030. Está 1030. Aunque yo cogí la gravedad como 10, pero Pero es que si pone la gravedad. Falta de respeto. Ay, Dios. ¿Quién pone la gravedad como 10? Nadie. No, eso no se puede hacer. en física No 1. falta de respeto, profesor. Sí, pero que Pero no estamos en física 1. Física 1 se pasó por ahí hace 3 semestres. 5 semestres. Bueno, hace 3 años, 2 años y medio. Mucho tiempo, ya no estamos en física 1. Entonces la energía potencial, o básicamente la energía inicial del sistema que se le inyecta al sistema es de 1030 kilovatios en forma de taza. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos dicen? La salida de potencia mecánica de la turbina es de 800 kilovatios. Perfecto. Entonces, el trabajo o la potencia de la turbina mecánica es de 800 kilovatios. Y por otro lado, la generación de potencia eléctrica, el W eléctrico es igual a 750 kilovatios. Entonces vamos a calcular la eficiencia de la turbina, la eficiencia combinada turbina-generador. Vamos a hallar primero eficiencia de la turbina. ¿Cómo calculamos? A ver, la eficiencia de la turbina. 800 entre 1030, ¿no? Correctísimo. 800 kilovatios entre 1030 kilovatios. ¿Cuánto nos da? 0.78. 0.78. Es decir, una eficiencia de aproximadamente 78%. Dame 2 decimales para que cuando quede porcentual tener otros 2 más. Por favor. ¿78 qué? Bueno, daba 0.7767. Bueno, entonces vamos a dejarlo así. 77, 67. Para que en porcentual quede así bonito de 77.67%. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la eficiencia del generador como tal. ¿Cómo calculamos la eficiencia del generador? ¿Qué le llega al generador? Lo mismo, 750, ¿no? Entre 1030. No, señor. ¿No? Porque solo estamos calculando la eficiencia del generador. ¿Qué energía le llega al generador? Le llega la energía mecánica de la No es turbina. la cinética. Bueno, la energía cinética, o sea, la energía mecánica de la turbina. Es decir, lo que es capaz de generar la turbina, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Correcto. ¿Y cuánto está produciendo? $750 kilovatios. 750. Ok, entonces sería 750 kilovatios entre 800 kilovatios. ¿Cuánto nos da la eficiencia del generador?
0.9375. 9375. Es decir, 93.75%. Muy bien. Ahora vamos a calcular la combinada, la de la turbina generador. Hay dos formas de realizar esta. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? A ver si esto se los enseñaron en termo. Tomemos el sistema de turbina generación como un global. ¿Cierto? Le llega uno, sale lo que produce el generador. ¿Cuánto le está llegando al sistema como tal de energía? En forma de energía potencial. 1030. 1030 kilovatios. Y el sistema como tal, en general, ¿cuánto es capaz de producir? Todo combinado. $1,550. No. Todo combinado, él es capaz de generar los 750. O sea, si lo veo como un todo. ¿Ya? Como un solo equipo. No como una turbina y un generador por separado, sino como uno solo. Recibe 1030 y tiene la capacidad de producir 750. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Perfecto. Entonces, siendo un sistema integral de turbina y de generador, ¿cuánto sería la eficiencia de este sistema? $0.7282. 0.7282. Es decir, 72.82%. Muy bien. Hay otra forma para calcular esta eficiencia. ¿La recuerdan? ¿Saben cómo es? ¿O nunca se las enseñaron y prefieren que yo les explique cómo es? Explíquelo usted, bro. Perfecto. Hay una norma en la termodinámica que nos dice que la eficiencia total de un sistema, vamos a llamar este sistema, el que está aquí, turbina generador, es igual al producto de las eficiencias parciales de los equipos que la componen. Es decir, en este caso sería la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador. Si yo multiplico la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador, me tiene que dar la misma eficiencia que acabo de calcular. Hagan la prueba. 0.7767 por 0.9375. Nos tiene que dar aproximadamente igual por los redondeos. O igual. Quedó igual. Igualito. Sí. 0.7282. Es decir, 72.82%. Esa es una forma de calcular la eficiencia de un conjunto si conocen la eficiencia de cada uno de los equipos. La eficiencia global del sistema va a ser igual al producto de las eficiencias de los equipos que la componen. En este caso, este sistema está compuesto por una turbina y por un generador. Si hubiese un equipo más, se multiplica por la eficiencia del siguiente equipo. Situación. A mayor cantidad de equipos, ¿qué creen ustedes que va a pasar?
menor será la eficiencia. menor será la eficiencia. O sea que cuando vamos a diseñar un sistema de conversión de energía, lo primero que hay que tener en cuenta es minimizar la cantidad de equipos. Mientras menos equipos tengamos incluidos, más eficiencia global vamos a alcanzar. Muy importante en esto. Bien. Mal. Bien. Perfecto. Muy bien. Entonces podemos continuar. Vamos a hablar de las manifestaciones de las tres formas de la energía en el universo. La primera manifestación es la más obvia, la que sentimos todos en el mundo, que es la energía gravitacional. Es la energía que se manifiesta por la atracción entre dos masas. ¿Cierto? Y un caso especial de este tipo de manifestación de energía es la energía potencial. Gracias a la energía potencial podemos podemos tener las famosas hidroeléctricas. Sin la gravedad, pues ni siquiera estuviésemos existiendo o no tuviésemos esta forma que tenemos hoy en día. ¿Vale? Entonces, es la energía que se manifiesta por la atracción entre dos masas. No se sabe por qué razón o por qué motivo, pero la masa se atrae la una con la otra. Hoy en día no se ha encontrado la razón por la cual la masa se atrae. Pero es así. Y esa es una de las manifestaciones de la energía gravitacional. Bajo la casilla de cuál de las tres, calor, trabajo o masa, creen ustedes que cae esta. ¿Cómo, bro? ¿Bajo qué casilla creen ustedes que recae esta energía, la energía gravitacional? ¿Bajo calor? ¿Bajo trabajo? La doble flujo másico. ¿Flujo másico? ¿Y por qué flujo másico? De pronto de trabajo, bro. Trabajo, es correcto. Es de trabajo. Profe, pero ¿por qué de trabajo si la luna no se está moviendo hacia la Tierra? La luna sí se está moviendo hacia la Tierra. Lo que pasa es que está orbitando en la Tierra. ¿Y por qué orbita en la Tierra? Por la gravedad. ¿Saben qué es orbitar? ¿O qué significa orbitar? Sería, no sé, de pronto girar en torno a un cuerpo, algo así. Correcto, pero en palabras más, el fenómeno de orbitar, ¿por qué se da? Mejor dicho, ¿por qué las cosas giran alrededor de un objeto en vez de ir directamente? Por la energía que tiene cada uno, ¿no? No es por una fuerza centrífuga. Algo así. Ocurre que básicamente la Luna está en constante caída libre con respecto a la Tierra. El problema es que la Luna nunca encuentra el suelo, porque cuando intenta caer, la gravedad la retiene. 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 Y por eso se forma esa forma esférica a lo largo de nuestra Tierra. La Tierra está en una posición, digamos que... Vamos aquí. Esta es la Tierra y esta es la Luna. La Luna está en una posición, ¿cierto? Ella intenta caer, pero hay una fuerza imaginaria que la atrae hacia la Tierra. El producto de estos dos vectores, ¿hacia dónde la va a dirigir? Diagonal. En diagonal. Eso la va a ubicar en una nueva posición. En esta nueva posición va a pasar
lo mismo. La va a enviar más o menos para acá. Y así sucesivamente hasta que complete el giro entero. Entonces, Esa fuerza imaginaria es la gravedad. sí, señor. Esa es la gravedad. Eso es lo que ocurre con la energía gravitacional. Entonces estamos hablando de una manifestación en forma de trabajo. La energía cinética, que es la energía que se manifiesta mediante el movimiento de una masa. Obviamente también se encasilla dentro de la energía del trabajo. Hablamos entonces de algo que está relacionado al movimiento de unas partículas, la energía necesaria para que algo se mueva. Y un caso especial es la energía térmica. La energía térmica, ¿cierto?, se debe al aumento en el movimiento de las partículas. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes que ocurre un cambio de fase? Por ejemplo, ¿por qué ocurre el cambio de fase de sólido a líquido? Para aumentar la temperatura. Sí, correcto, pero ¿por qué? Si yo aumento la temperatura, ¿por qué ocurre el cambio de fase? Que las partículas empiezan a moverse. Sí, por la verdad. Las partículas empiezan a moverse, correcto. Y como las partículas empiezan a moverse, se empiezan a debilitar los enlaces, ¿sí o no? Y genera calor, algo así. Básicamente es como cuando ustedes... ¿Quién ha partido alguna vez un alambre por fatiga? Doblándolo y doblándolo y doblándolo y doblándolo y doblándolo hasta que ¡puf! Se parte. Sí, sí. Se pone caliente. Se pone caliente. Bueno, pero no, eso no hablo de porque se ponga caliente. Hablo de que las partículas empiezan a vibrar tanto que los enlaces se empiezan a debilitar. ¿Por qué? Por el hecho de algo que se llama la fatiga del enlace. Se empieza a estirar, se empieza a estirar, se empieza a estirar el enlace y llega un momento en el que el enlace no soporta todo y empieza a debilitarse. Y por eso empieza el cambio de fase de sólido a líquido, ¿cierto? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa de sólido a líquido, de líquido a gaseoso? El movimiento se vuelve más abrupto y el enlace finalmente se rompe. Y como el enlace se rompe, ¡pum!, esa partícula es capaz de liberarse de la cantidad de masa. Por eso se forma el vapor. Simplemente son partículas que se están separando de su fuente original, que era la masa del líquido o del sólido anteriormente mencionado. Por eso la energía térmica se considera como un caso especial, porque las partículas vibran a una velocidad y a una oscilación determinada en función de la temperatura en la que se encuentran. Y a mayor temperatura, mayor será la vibración y mayor será el movimiento que éstas tengan. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Hablemos de la energía electrostática. La energía electrostática muy similar a la energía gravitacional, ¿cierto? Pero esta es relacionada a las cargas. Es la energía que se manifiesta por la atracción o repulsión de dos cargas eléctricas. A diferencia de la gravedad, las cargas estas sí se pueden repeler. ¿Vale? Es decir, la gravedad se podía atraer, pero no se podía repeler. Las cargas sí se pueden repeler. Dos cargas de signo opuesto se atraen. Dos cargas de signos iguales se repelen. Siendo la energía química un caso especial, porque la energía química se relaciona con las interacciones
de las partículas. ¿Vale? Habrá muchas interacciones entre partículas y entre repulsión y atracción de cargas. Hablamos de la energía electromagnética, que es la energía asociada a una carga eléctrica en movimiento. La energía electromagnética es principalmente la que viene asociada a la luz. Díganme ustedes, ¿a qué aspecto de las tres formas de transferencia de energía creen ustedes que se compone el electromagnetismo? ¿Cómo, bro? ¿Cómo es la pregunta? El electromagnetismo, en cuál margen de la transferencia de energía lo encasillarían? ¿Calor, trabajo o masa? Calor. Calor. El electromagnetismo viene de la radiación. Y la radiación es uno de los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, estamos hablando de transferencia de calor. Y obviamente existe un espectro visible y un espectro invisible. El espectro visible es la longitud de onda que podemos observar los humanos, que va desde un color azul hasta un color rojo, desde 400 milímetros hasta 700 milímetros en longitud de ondas. Perdón, nanómetros, no milímetros, nanómetros, ¿cierto? Habrá otros aspectos de ondas del aspecto o del, no tenía un nombre, del radio, de la amplitud electromagnética, bueno, se me olvidó el nombre, que son los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, los infrarrojos, los microondas y las ondas de radio. No se encuentran dentro del aspecto visible, pero eso no quiere decir que no nos afecten. Y todas estas son formas de radiación, algunas más nocivas que otras, pero igual forma radiación. Es decir, se transmiten en forma de transferencia de calor. La energía electrostática, que es la energía almacenada en los núcleos de los átomos en el momento de su formación y la que mantiene unido a los protones y los neutrones. Esta es de las más peligrosas y una es la fusión y la fisión. ¿Quién me puede decir cuándo es la fusión y cuándo hay fisión? No es cuando se separan átomos, bro. Claro, en ambos hay separación de átomos. ¿Quién puede decirme, quién ha leído algo de cuándo hay fisión y cuándo hay fusión? Creo que fusión es cuando se separan para formar un átomo más grande y fisión es cuando se separan para formar uno más pequeño. Repíteme, por favor. Creo que fusión es cuando se separan, o sea, liberan energía para formar un átomo más grande y fisión cuando se convierten en unos átomos más pequeños. Correcto. Muy bien, Heidi. La fusión nuclear es para formar átomos más grandes. Literalmente su nombre lo dice, fusión. Estamos funcionando dos átomos literalmente para crear otro elemento. Y la fisión nuclear es donde separas componentes de los átomos, pero no los estás combinando. Una se ha podido lograr en la Tierra, la otra no. ¿Cuál crees? ¿Por qué dice que es peligrosa, bro? ¿Por qué es peligrosa? Porque libera energía en forma de radiación. Y es peligrosísima.
Tiene que tener, ¿de dónde crees que ocurrió Chernobyl y todas esas cosas? Los componentes que tienen la capacidad de hacer esto, los componentes que tienen la capacidad de hacer esto son muy radioactivos, muy peligrosos para el cuerpo humano. Por eso ocurrió todo lo de Chernobyl. Por cierto, ¿se han visto Chernobyl? ¿Se han visto esa serie? Sí, bro. Netflix. En Netflix está, no, esa serie es de HBO. No, estaba preguntando. Ah, no, esa serie es de HBO. Pero se la han visto. Sacaron una película. La serie no, profe, pero el documental sí es bueno. Véanse la serie es mejor. El documental, pues, da así muy bonito y todo, pero la serie te da un vestigio paso a paso de qué fue lo que ocurrió. Y fue terrible. Véansela, se la recomiendo. Es más, esa es la tarea, véanse Chernobyl. Ajá, bueno, listo. ¿Vale? Véanse Chernobyl, son poquitos Que capítulos. depende de cuántas temporadas son. No, una sola temporada, tiene como 4 capítulos. Eso no es. No. Y no va a salir más temporadas porque no ha ocurrido en Chernobyl 2. Cuando ocurre en Chernobyl 2, ahí sale la segunda temporada. Ah, bueno, listo. Entonces, la fusión literalmente es la combinación de 2 átomos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Sol? En el Sol es básicamente un reactor de fusión nuclear. Porque se está combinando. ¿Allá qué se está haciendo? Si no estoy mal, eso es una nube, si la memoria no me falla, eso es una nube de helio que está tan concentrada en masa, ¿cierto? Que los núcleos literalmente se están mezclando y se están fusionando. Y como se están fusionando, cuando tú unes, por ejemplo, ¿qué tiene un átomo de helio? ¿Cuántos neutrones y cuántos protones tiene? A ver si se acuerdan, tabla periódica. 1 y 1. 1 y 1. ¿Qué pasa si ustedes juntan a la fuerza, digamos que tengan la energía suficiente para juntar otro átomo de helio con otro átomo, perdón, un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno? ¿Tendría cuántas? ¿Cuántos protones habría y cuántos neutrones habría? 2 y 2. ¿Y ese elemento cuál es en la tabla periódica? Un elemento que tenga 2 protones. A ver quién se acuerda. El helio, ¿no? El helio. Es decir, en el Sol y en cualquier estrella se está haciendo una fusión de átomos, donde se está haciendo fusión de hidrógeno para hacer helio. Literalmente se está consumiendo un combustible para crear helio. Cuando el hidrógeno se acabe, chao, chao Tierra, chao, chao Sol. El Sol empezará a crecer, se va a volver una gigante roja, pasará a otro tipo de fusión, no será tan potente, y luego se volverá una enana blanca, porque se le acabó el combustible. Esa es la fusión. Ahora la fisión es lo opuesto. ¿Qué se hace con la fisión? Se hace que 2 átomos choquen. Cuando 2 átomos chocan, el impacto entre estos 2 átomos hace que se liberen neutrones y protones. Estas partículas se liberan y como se libera, se empieza a liberar energía por efecto de esta colisión. Esta colisión al final se transforma en energía térmica. ¿Vale? Eso es lo que ocurre, o ese es el fundamento básico de la fusión y la fisión. Ahora, las demás cosas
ya son de los mayores entendedores de la fusión y la fisión, los que estudiaron ese tipo de energía. Yo en lo personal no sé mucho más acerca de ese tipo de fuente de energía. Primero porque en Colombia creo que solo hay un reactor nuclear y está apagado todo el tiempo. Creo que es un reactor experimental que hubo creo que en Bogotá, en la Universidad Nacional, pero creo que al final nunca se encendió y está ahí de decoración. ¿Vale? Entonces, esta parte es bastante interesante, pero en Colombia hasta ahora no hay avances con respecto a esto. Hablemos entonces, esas son la gran mayoría de las manifestaciones de la energía, ¿cierto? Hablemos de la energía del universo. Existen muchas formas y están ordenadas por orden de mérito. La única energía que hoy en día se puede considerar libre de entropía es la energía gravitacional. Es una energía natural que ya se ha encontrado en su equilibrio con la naturaleza. Está en su mínimo punto de estabilidad. De ahí para abajo se puede considerar, ¿cierto?, que este tipo de energías se encuentran en mayor degradación de la energía, es decir, son capaces de generar mayor entropía. La energía del movimiento, la energía nuclear, la energía electromagnética, y siendo la energía eléctrica una de las mayores degradadoras de la entropía. Pero ¿qué pasa en la Tierra? En las tres formas de energía, ¿quién cree ustedes que degrada más la energía? ¿El trabajo, el calor o la masa? Díganme, ¿quién creen ustedes? Eso es termodinámica 2, eso es máquinas térmicas. ¿Quién creen ustedes que genera la mayor degradación en la energía del universo? ¿El calor, el trabajo o la masa? De pronto el calor. De pronto no, es el calor. El calor es la fuente de energía que mayor degrada la energía en el universo. Es la fuente que más genera entropía, porque es muy difícil volver calor a otro tipo de fuente de energía. Es muy difícil llevar el calor, por ejemplo, a trabajo. Y básicamente es imposible llevar el calor a la masa. ¿Vale? En cambio, tú la masa sí la puedes convertir, por así decirlo, en trabajo, porque puedes generar trabajo a partir de ella. Y el trabajo, pues, es una de las formas más ordenadas de la energía, porque literalmente el trabajo, todo lo que llega a un sistema prácticamente es aprovechado al 100%. ¿Vale? En cambio, el calor no. Entonces, el calor es el que genera la mayor degradación de la energía en el universo. Es tan así que el fin último de todas las fuentes de energía es ¿cuál? ¿Cuál es el fin último de todas las fuentes de energía? ¿En qué se termina degradando todo lo que volvemos a energía? Radiación. No, en calor. En calor. Ya sea radiación, convección, lo que sea. Pero toda la energía en el universo siempre termina degradada en calor. ¿Esto qué hace? Podemos disminuir la entropía local de un sistema, pero a palabras más, palabras menos, va a terminar elevando la entropía del universo. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo la carga energética de calor, que es la finalidad o la forma única y final de casi toda forma de energía. ¿Vale? Vamos a hablar de qué pasa en la Tierra, sobre todo la situación actual
¿Y qué pasó con el COVID? Y en esto sí, esta información como es actualizada, es reciente, no vamos a analizarla, vamos a leerla, vamos a discutirla, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasó. Esto es de unos reportes que se hace año a año, que es una statistical review de la situación energética mundial. Sale todos los años aproximadamente a mitad de año. El reporte de este año o el reporte del año actual en el que uno revisa siempre es de la revisión del año pasado. O sea, el reporte del 2021 es haciendo una revisión del 2020. El reporte del 2020 es una revisión del 2019 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque solo evalúan años completados. No se puede evaluar la situación de un año que no se ha terminado. Entonces vamos a hablar de lo que pasó en el 2020, que tiene una situación muy importante, que es el COVID-19. El consumo de la energía primaria cayó en un 4.5%. Es decir, el consumo energético mundial cayó en un 4.5% y es el mayor descenso desde 1945. ¿Por qué creen ustedes? Discutamos esto. ¿Por qué piensan ustedes que hubo una disminución del consumo de la energía? Como usted lo dijo, profe, por el COVID, muchas empresas a nivel mundial pues empezaron a cerrar y esas cosas, fue disminuyendo el consumo energético. Correcto. Además de que la energía primaria no solo mide, por ejemplo, el consumo energético de los hogares, sino que la energía primaria también mide el consumo energético combustible, porque el combustible a fin de cuentas es energía. Entonces, el gran encierro que tuvo el mundo, ¿en qué afectó principalmente? Mucha gente no salía de su casa y pues no había, o sea, los automóviles se quedaban quietos, los aviones, los barcos. No había movilidad, todo el medio de transporte estaba detenido. Correcto. El transporte local, el transporte departamental, el nacional, el mundial llegó a detenerse. Y no sé si en ese momento ustedes vieron alguna vez noticias. En las noticias dijeron, y lo dijeron claramente, el petróleo tuvo una caída masiva en su precio. ¿Por qué tuvo una caída masiva en su precio? Porque nadie lo quería. Todo el mundo tenía petróleo porque nadie en ese momento estaba consumiendo petróleo. Había muy poco consumo de petróleo. ¿Por qué? Porque nadie salía. Los que consumían petróleo eran las grandes empresas que nunca pararon, los que necesitaban combustibles y esas cosas. Pero en general, la comunidad como tal, muy poco era el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso es una de las influencias en esa disminución del 4.5%, que es una gran disminución, que no la tiene desde el 45, imagínense, ¿hace cuántos años? 2020, del 45 al 2000 hay 55, y hace 75 años no había una disminución porcentual de ese calibre. Y aquí está lo que estábamos diciendo, la caída del consumo. ¿Cómo? Ingeniero, otra cosa que hay que tener en cuenta es que pues así, o sea, uno ve un 4.5% y uno dice, no, pero pues eso es poquito. Sí. Pero, o sea, uno viéndolo a una escala micro, pero uno lo piensa a una escala macro, como lo es lo mundial, y eso es una cantidad impresionante que uno dice, joda, 4.5%, o sea, eso es muchísimo. Eso es muchísima energía, es correcto. Y miren que abajo está escrito las consecuencias de las que hablamos. Primero, la caída en el consumo de la energía fue impulsada principalmente por el petróleo, que contribuyó casi las 3/4 partes de la caída neta, aunque el gas natural y el carbón también registraron caídas significativas. Miren entonces, o sea, no estamos
No estamos para nada lejos de lo que ocurrió y es una de las consecuencias que trajo el COVID. Y que sea consecuencia no es malo, al contrario, en realidad es muy bueno porque el planeta en ese tiempo lo agradeció. Muchas partes de la Tierra se recuperaron solamente por ese año. ¿Vale? La energía eólica, solar e hidroeléctrica crecieron. Ojo, crecieron a pesar de la caída de la demanda energética general. Caso curioso, las energías renovables siguieron en auge. Por países, Estados Unidos, India y Rusia contribuyeron con las mayores caídas en el consumo de energía. China registró el mayor aumento, 2.1%, uno de los pocos países donde la demanda de energía creció el año pasado. China es un caso especial, los chinos son chinos, los asiáticos son asiáticos, nadie los entiende. Pero ¿qué creen ustedes que pasa con Estados Unidos, India y Rusia? ¿Por qué creen ustedes que tuvieron las mayores caídas? Son los de mayor población, ¿no? El primero no es que sea tanto de mayor población, es que es una potencia mundial y es quien... Dependen mucho del petróleo. Dependen mucho del petróleo, correcto. Es correcto. India, toda la razón, el segundo país más habitado en el mundo, que pronto será el primer país más habitado del mundo. Y Rusia, el país más grande del mundo. Estos países, en el momento del encierro, contribuyeron con las mayores caídas del consumo de energía. Obviamente, son los países con más gente los que menos van a consumir en los momentos de encierro. Fue un fenómeno que ocurrió a nivel mundial y muy interesante de analizar. Las emisiones de carbono derivadas al uso de la energía cayeron un 6.3% a su nivel más bajo desde el 2011, al igual que con la energía primaria. Esta fue la mayor disminución desde el final de la Guerra Mundial. Imagínense esto. Desde el 2011 no se veía emisiones tan bajas. Obviamente esto es por el mismo consumo de petróleo. Disminuyó el consumo de petróleo, ¿cierto? Disminuyeron las emisiones. Y desde la Guerra Mundial no teníamos este nivel de contaminación. O sea, imagínense. Increíble. El consumo de petróleo cayó en un récord de 9.1 millones de barriles por día. Es decir, solo el petróleo, ya no hablando de las demás energías. Es decir, un 9.3% a su nivel más bajo del 2011. O sea, el nivel más bajo que había tenido es en el 2011. Y bajó un 9.3% más abajo de lo que bajó en el 2011. Increíble, ¿no? Nadie quería el petróleo. Las energías renovables aumentaron en un 9.7% más lento que el promedio de 10 años. Obviamente, el encierro, a pesar de que hubo un aumento, el encierro afecta mucho el consumo. Pero el incremento en términos de energía es de 2.9, esa era de exajoules, si no estoy mal. 2.9 exajoules, el aumento, y fue similar a los aumentos observados en el 2017, 2018 y 2019. Exajoules. Vamos a ver a cuánto equivale un exajoule. Esto es... ¿Saben a cuánto equivale eso? A 10 por 10 a la 18 joules. $10 por 10 a la... O sea, pongan un 1 y pónganle 18 ceros al lado.
Y eso multiplíquenlo por 2.9. Y ese es nada más el cambio. O sea, no es la energía, no es el consumo total de energía, es el cambio de la energía, es decir, el aumento energético, solamente por las energías renovables en todo el mundo. ¿Ah? Terrible, ¿no? Esta gráfica, la gráfica de el total de las energías renovables separadas por color. El naranja es la división porcentual a la que les compete las energías renovables actualmente. El azul es la energía hidroeléctrica. El naranja más clarito es la energía nuclear. El gris es el carbón. El rojo es el gas natural. Y el verde es el oil, que es básicamente los combustibles a base de petróleo. Esto nos señala básicamente la distribución año a año desde el 95 hasta el 2020. Miren cómo va engrosando la línea naranja, ¿cierto? La línea naranja oscura. Quiere decir que desde el 95 hasta la actualidad ha ido mejorando la presentación de las energías renovables en el universo. Pero obviamente el jefe, sin discusión alguna, ¿quién es? El petróleo. También es interesante ver cómo de entre todas, o sea, casi todas se engruesan con el pasar de los años, debido a que a mayor población y a mayor, o sea, a mayor invenciones, hay un mayor mayor necesidad energética. Pero también hay que ver cómo la energía nuclear tuvo un auge en los años al principio, pero también se ve que esa, a diferencia de los otros, ha disminuido No crece. levemente. Ajá. O sea, incluso No se ve crece. que ha disminuido levemente su grosor. Y pues es algo pues que a mí me parece un poco curioso. Y no crece. A ver, la energía nuclear es interesante porque se puede generar muchísima energía en una instalación relativamente pequeña, por así decirlo. Hay instalaciones mucho más grandes. El problema de su crecimiento es muy peligroso. Y a los países literalmente les da miedo meterse en esa vaca loca. Literalmente les da miedo. Ahora hablemos de números. La energía total consumida en el 2019, ojo, en el 2019, ya hablamos de la total, incluyendo todas las fuentes de energía renovables, hidroeléctrica, energía nuclear, carbón, gas natural, petróleo, ¿cierto? En el 2019 fue de 580.5 exajoules de todo el planeta. O sea, 580.5 por 10 a las 18 joules. Y debido al COVID, pasó de esos 580.5, es decir, en vez de ir en la creciente, hubo una disminución de 580.5 a 556.63. Ah, ahí dice 2021, me equivoqué al digitar. Es en el 2020. Me equivoqué yo al digitar. En el 2020. Y eso se ve en la gráfica. Vean, curiosamente, la gráfica tú la ves siempre al alza, como dijo el compañero. Alza, alza, alza. Y al final viene ¡pum! Una caídita. Todas caen. El COVID hizo estragos y al mismo tiempo beneficios en la gran bolsa energética del mundo. Interesante, ¿no? Pues a mí me parece interesante cómo una enfermedad puede afectar tantos sectores de la vida. Vamos a hablar ahora por país. Esta es una distribución
donde la barra entera te dice el porcentaje total de la energía consumida de ese país. Cada barra representa un 100% de la energía consumida de cada país y nos muestra la distribución de las energías en cada zona presentada. En Norteamérica prevalece como amo y maestro el petróleo y el carbón, pero tiene una gran presencia de las otras formas de energía. Hay energía nuclear, hay carbón, hay hidroeléctricas y hay energías renovables. Centroamérica y América Latina. Miren la diferencia con Norteamérica. Mucha más presencia de energías renovables. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Hola, ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? O sea, yo pensaría, o sea, no sé la respuesta, pero yo pensaría que pues por ubicación geográfica, nosotros podemos, o sea, esta zona puede aprovechar mayor esas energías renovables, digamos, por lo que tiene más fuentes, pues en cierta parte tiene más fuentes hídricas, la parte del medio, o sea, América Central, que es por donde está más cercana a la línea del Ecuador, pues también Bueno, la más tienen, cercana al Ecuador es el Ecuador. claro, no, sí, pero o sea, me refiero la zona, Sí, para sí, sí. aprovechar también las energías renovables como la energía solar, o sea, es lo que yo pensaría, no estoy seguro. Y tienes toda la razón. Eso y las estaciones. Ocurre que los países que se encuentran más al norte y mucho más al sur tienen las famosas estaciones. Las famosas estaciones no ayudan mucho en el manejo de las energías renovables, sobre todo porque una de las más grandes es la famosa energía solar. Las estaciones, ¿qué hacen? Nublan las zonas, ¿cierto? Hay muy pocas estaciones que son completamente soleadas, como el verano, o que tienen mucho viento, como el otoño. En cambio, en las zonas de Centroamérica y Suramérica, nosotros estamos ubicados más o menos más estratégicamente cerca de la mitad de la Tierra, ¿cierto? Esta mitad de la Tierra nos da una zona estratégica del Sol, primero, porque estamos cerca del Ecuador, del punto álgido del Sol, y además estamos ubicados en una zona donde básicamente nosotros tenemos dos estaciones. ¿Llueve o no llueve? Esas son las dos estaciones de esta zona. Entonces la nubosidad es mucho menor, ¿vale? Entonces hay épocas de venteo todo el año, hay épocas de radiación todo el año. Entonces estamos notando situaciones de ese cambio en este continente, porque básicamente somos el mismo continente, Norteamérica con Suramérica y Centroamérica, ¿vale? Pero sigue habiendo una gran presencia del gas natural y del petróleo. Pero miren que tenemos las hidroeléctricas. Somos la zona con el mayor aprovechamiento de las hidroeléctricas en todo el mundo. Eso es curioso. Eso se nota que somos ricos en ecosistemas acuáticos. Europa también tiene una alta presencia en las energías renovables, pero es porque Europa tiene un continente muy grande y como es un continente muy grande, abarca casi todo el esquema geográfico. Tiene una distribución, diría yo, que más o menos homogénea de las formas de energía. Pero miren la CIS. Algunos se preguntarán, ¿qué es la CIS? La Comunidad de Estados Independientes. Son estados que pertenecían antes a la URSS, a la URSS, y que se independizaron completamente. Esos, los que terminan en Istán, Uzbekistán, Kazajistán, los países Istán.
esos son países que se independizaron, ¿cierto? Y técnicamente o sea, territorialmente sí pertenecen, pero técnicamente no pertenecen a esos continentes. Entonces, por eso se evalúan por aparte. Y miren que su consumo energético está centrado principalmente en el carbón, así como el medio oeste, el medio oeste, ¿cierto? África, que también se centra mucho en el carbón, y Asia se centra más en todo lo que es el carbón. Así se distribuye nuestro consumo energético promedio a lo largo del planeta en el 2020. Esto año a año puede cambiar. No cambiará mucho, pero año a año puede cambiar. En donde hubo un cambio significativo que se vio grandísimo. Eso fue cuando quedó Trump de presidente por primera vez, Donald Trump. ¿Alguien se acuerda? Como en el 2014, 2012, no me acuerdo. O 2016, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no viene al caso. Esa situación, en ese momento se dio un cambio en estas barras, ¿cierto? Porque Estados Unidos tenía una legislación contra el carbón. Es decir, no se podría utilizar mucho carbón, sobre todo en los procesos de alta generación de energía. Había muchas restricciones contra el carbón, pero llegó Donald Trump y dijo, a la mierda las restricciones, vamos a utilizar carbón, que nosotros tenemos un pocotón, y esa barra pasó de ser una barra muy pequeña a ser una barra gigante. Entonces, ¿por qué? Porque el carbón es muy barato. Entonces, el consumo energético se vio bastante modificado debido a ese cambio de legislación debido a Donald Trump. ¿Por qué? Porque a ese señor, como ya se va a morir casi, no le interesan los problemas ambientales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Sí, está todo claro, ingeniero. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera aportar? Lo que ustedes quieran. Estoy abierto a cualquier pregunta. Vale, muy bien. Entonces vamos a ver los aspectos básicos y generales sobre las tecnologías para la explotación de la energía. Esto va a ser esta parte ya muy rápida porque la mayoría de los artefactos ustedes los conocen y con esto pues ya terminamos la clase del día de hoy. La próxima clase ya vamos a hablar de fuentes de energía puntuales y me gustaría empezar directamente con la biomasa, que es con la que yo más manejo. ¿Vale? Vamos a hablar de los aspectos básicos generales sobre las tecnologías para la explotación. Y para eso, entonces, el proceso general de la explotación de las fuentes de energías tiene que pasar por una energía primaria y una energía disponible. Definamos estos dos elementos. La energía primaria es la energía que se encuentra lista para ser usada en una central, tal como el carbón, el petróleo, el gas, la energía nuclear o las energías renovables. Es decir, es la energía o la materia prima sin procesar que se encuentra lista para entrar a una central. Y la energía disponible es aquella que se encuentra a disposición del usuario y que puede ser sólida, líquida, gaseosa, electricidad o calor. Sólida, el carbón, literalmente, el carbón después de la extracción puede ser energía primaria o puede ser energía disponible, porque tú la puedes usar enseguida para el uso cotidiano. Líquido, los combustibles, la gasolina, el ACPM, todos esos combustibles. Gaseosa, el gas natural, la electricidad, pues su nombre lo dice, y el mismo calor. Esas son fuentes de energía disponibles. Entonces está la aplicación directa, que son las fuentes de energía disponible, que simplemente se usa la energía, por ejemplo, la electricidad es una aplicación directa porque es una fuente primaria de energía o una fuente de energía que tiene un uso inmediato. Pero por ejemplo, las energías primarias requieren transformaciones.
Y aquí viene entonces lo que es la aplicación indirecta. ¿Cómo funciona el proceso? Dependiendo de la fuente de energía, una fuente de energía pasa por una primera transformación. Luego sigue siendo una fuente de energía, pero pasa por posiblemente una segunda transformación. Y existen muchas sucesivas transformaciones hasta llegar a la energía disponible. Y eso es, al final de cuentas, se ve reflejado en un uso de la energía. Cuando hablo de transformaciones, hablo de procesos. Por ejemplo, del petróleo se puede obtener diferentes tipos de fuentes de energía. Entonces pasamos por una primera transformación y podemos obtener gasolina, podemos obtener parafinas, podemos obtener ACPM, podemos obtener algunos gases, algunos combustibles más pesados, unas cadenas carbonosas, elementos que necesitan una segunda transformación. Ahora mismo no se me viene a la mente. Bueno, así sucesivamente. Cada transformación es un proceso que te permite obtener un tipo de fuente de energía. Y la fuente de energía es la que va a definir qué tantos procesos o qué tantas transformaciones vamos a necesitar para obtener una energía disponible, ¿cierto? Ahora, este esquema que está aquí, ¿cierto? Es un esquema de transformaciones de la energía primaria. Tenemos diferentes fuentes de energía muy generales, por ejemplo, la energía solar, que puede ser utilizada en calentamiento o energía química, ¿cierto? La energía química viene del carbón, del gas y del petróleo, y la biomasa, pues, es todos los elementos orgánicos de la naturaleza, ¿cierto? El carbón y el petróleo puede ser aprovechado mediante combustión a través de energía mecánica para convertir en energía eléctrica o directamente para el consumo de luz, calor y trabajo mecánico. Lo mismo ocurre con la biomasa, pero es diferente y cuando hablemos de la biomasa ya vamos a hablar de cómo se diferencia de los materiales fósiles de la biomasa, ¿cierto? Y para el calentamiento de la energía solar tenemos, por ejemplo, evaporar agua directamente con la energía solar que se utiliza para el calor y el calentamiento que es de donde viene la energía potencial o la energía eólica. El viento, señoras y señores, depende de las diferencias de temperatura que hay en la atmósfera. El aire caliente sube, el aire frío baja. Estas diferencias de temperatura generan básicamente los movimientos en el aire. Y esto se transforma en energía mecánica, para energía eléctrica, nuevamente energía mecánica, energía eléctrica, y finalmente puede ser luz, calor o trabajo mecánico. Miren que todo finaliza en luz, calor y trabajo mecánico. La energía de las mareas, nuevamente energía mecánica, energía eléctrica, energía geotérmica, que se utiliza para la energía mecánica, energía eléctrica, o también directamente a calor. La energía nuclear para el calentamiento y el calentamiento con la energía mecánica y energía eléctrica. Estas son las diferentes transformaciones, lo que estamos viendo, ¿cierto? Una vez obtenido energía de luz, calor y trabajo mecánico, es decir, la barra inferior, puede haber una próxima transformación, que es el calor devuelto a la atmósfera, en forma de radiación al espacio exterior o que se quede en la Tierra en forma de efecto invernadero. Por otra parte, también se puede hacer transformaciones a la naturaleza. ¿Vale? Cuando hablo de transformaciones a la naturaleza, muchas son tragedias, que es cuando las fuentes de energía, sobre todo las más peligrosas, como las energías nucleares, son liberadas indiscriminadamente y generan transformaciones indeseables en la Tierra, por así decirlo. Esto que está aquí es básicamente toda la transformación que recibe cualquier energía. ¿Vale? La energía solar pasa por un calentamiento y sirve para hacer agua evaporada, sirve para hacer viento, eso es de manera natural. Las olas crean energía cinética. La energía solar se almacena en forma de energía química. ¿Cómo se almacena en forma de energía química? Las plantas absorben la energía solar, hacen fotosíntesis, crecen, unas se quedan en forma de biomasa, que son las que vivimos actualmente, y otras de hace muchos años y muchos años se fosilizan transformándose en carbones y gases y petróleo. ¿Vale?
Estas son las principales transformaciones de la energía. Estas transformaciones que les acaba de mostrar. Primera transformación, segunda transformación, terceras y sucesivas transformaciones. Transformaciones que prácticamente todas las fuentes de energía tienen en común. Transformación de energía mecánica. Aquí les voy a señalar con punto de láser. Transformación de energía mecánica a energía eléctrica. Miren que casi todas tienen este tipo de transformación. Es muy importante y es uno de los fundamentos para poder obtener energía eléctrica. Otras transformaciones, por ejemplo, la energía solar se puede transformar a través de células fotovoltaicas y paneles solares para obtener energía térmica o para obtener energía eléctrica. La energía química puede utilizarse calderas, motores, pilas de combustible. Aquí ya estamos hablando de los equipos para hacer las transformaciones, ¿cierto? Y eso nos conlleva a miles de transformaciones y a miles de fuentes de energía. Energía térmica, turbinas de vapor para hacer energía eléctrica, para hacer energía mecánica, muchísimas transformaciones. Entonces ahora vamos a hablar de algunos de estos equipos. Vamos a iniciar por la caldera. Me permito leer la definición. Una caldera es un sistema que convierte la energía primaria de cualquier combustible, petróleo, gas, carbón, biomasa, cualquier elemento que pueda quemarse, básicamente, en energía térmica contenida en un vapor de agua recalentado y en gases calientes producidos en la combustión que se escapa a la atmósfera. Una caldera, entonces, ¿cómo funciona? Entra el combustible es incinerado, puede ser cualquier combustible, puede ser combustible gaseoso, puede ser combustible líquido, puede ser combustible sólido. Cualquiera de los combustibles funciona. Entonces entra un combustible, entra un comburente, que para la combustión es el aire, ¿cierto? Entra agua y esta combustión hace que el agua se evapore. Salen gases calientes y sale vapor de agua. Este vapor de agua, ¿para qué nos sirve? Sirve para procesos de ciclos de vapor de agua. ¿Recuerdan sus máquinas térmicas? ¿Recuerdan los ciclos de vapor de agua? ¿Los ciclos de potencia? ¿Sí o no? No hemos dado máquinas térmicas. Estamos en transferencia, bro. ¿Están en transferencia? ¿Están conmigo o no están conmigo en transferencia? Con Arnold. Ojalá. Pero, Heidi, ¿tú también estás en transferencia o ya la pasaste? No, yo también estoy en transferencia. O sea, todos aquí están en transferencia, ninguno está en máquinas térmicas. Todos están en transferencia, Repitiendo. pero todas las máquinas también. Dubi adelanto máquinas térmicas. Ah, bueno, entonces sí puedo hablar de esto. Todo el vapor de agua se utiliza en muchos ciclos de potencia, ¿vale? Y sirve como una forma de transferir, por así decirlo, energía a través de la masa. Ese es el funcionamiento básico de una caldera. Un motor de combustión interna, todos han visto un motor de combustión interna. Los motores de combustión interna alternativos se llaman alternativos no porque sea un motor nuevo, que no sé qué. No, el alternativo viene porque un motor es alternante. ¿Cómo así alternante? Que cambia su posición. Los pistones alternan su posición de arriba hacia abajo. Un motor de combustión interna alternativo, entonces, es un motor alternante. ¿Cierto? Este es un sistema que convierte la energía química contenida en un hidrocarburo, petróleo o gas, en energía mecánica. Y una energía térmica de gases residuales de la combustión se escapan a la atmósfera. ¿Vale? Básicamente toma la energía mecánica de un combustible, la transforma en movimiento, energía mecánica, es decir, para girar un eje, y otra parte de la energía es transformada o se va a la atmósfera en forma de gases de combustión. El funcionamiento es muy sencillo, el principal uso es para el movimiento o el desarrollo del movimiento mecánico. Y existen dos tipos de motores de combustión interna. Las siglas, ¿cómo era que se llama? Motores de encendido a presión
Motor de encendido provocado y motor de encendido a compresión. Esas son las siglas. MSE traduce como motor de encendido a compresión y MEP traduce como motor de encendido provocado. Los motores de encendido provocado son los motores con chispa o los motores a gasolina. Y los motores de encendido por compresión son los motores que se encienden debido a la presión, ¿cierto? A la presión de la compresión del mismo pistón. Estos son los motores, los diésel, ¿vale? Esos son los tipos de motores de combustión interna que hay hoy en día. Más adelante, cuando terminen esta línea, hay un curso que se llama motores de combustión interna, en la que van a ahondar más en esto. La turbina de vapor. Una turbina de vapor convierte la energía térmica almacenada en el vapor, energía térmica almacenada en el vapor que nos dio la caldera de vapor, procedente de una caldera, en energía mecánica. Es decir, en el giro del eje de una turbina con una cierta velocidad y un cierto par motor, es decir, con determinada fuerza. El funcionamiento es así: entre el vapor de agua, la turbina funciona, el vapor sale a baja presión y se genera una energía mecánica. Las presiones y las temperaturas de salida de la turbina siempre van a ser menor que las presiones y temperaturas del fluido a la entrada de la turbina. ¿Cuándo? Y muy importante, normalmente no se utiliza una sola turbina para aprovechar toda la energía de un proceso, porque una sola turbina no va a dar abasto para aprovechar toda la energía. Entonces, normalmente lo que se usan son sistemas de turbinas que están conectados uno detrás de otro para que el vapor tenga sucesivas formas de aprovechamiento. ¿Vale? De esta forma, la salida de una turbina es la entrada de otra turbina y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, el caso, tenemos una entrada, una salida, esta salida se vuelve la entrada de esta, otra salida, tenemos que se vuelve la entrada de esta. Normalmente lo que se hacen son arreglos de turbinas de vapor. Hablemos de los intercambiadores de calor. Esto lo van a ver ahora en transferencia de calor. Se supone que tienen que verlo cuando llegan a intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son equipos en los que se consigue trasvasar, es decir, pasar de un lugar a otro, energía térmica de un fluido a otro. Básicamente están formados por baterías de placas o de tubos continuos por donde circulan los respectivos fluidos en corrientes paralelas o contracorriente. Dependiendo del tipo de intercambiador de calor, hay de tubo y coraza y hay, si no estoy mal, intercambiadores concéntricos. Estos pueden ser de corriente paralela o de contracorriente. ¿Qué quiere decir esto? De corriente paralela es que ambos fluidos, por ejemplo, vamos a tener este ejemplo, ambos fluidos, el fluido frío y el fluido caliente, van a entrar y se van a comportar hacia la misma dirección en el intercambiador. Por ejemplo, entra uno por aquí, entra otro por aquí y los dos salen por acá. Y en contracorriente quiere decir que entra uno por aquí, el otro entra por acá, sale por acá y el otro sale por acá. Es decir, van en sentidos opuestos. Cada tipo de corriente va a tener un beneficio determinado. La idea de esto es transferir la energía en forma de calor. Son equipos muy comunes en los procesos de transformación de la energía. Las turbinas de gas funcionan exactamente igual que una turbina de vapor. Se utilizan los gases calientes para mover en la turbina, sino que esta vez ya no estamos hablando de vapor de agua, sino que estamos hablando de aire o gases de combustión que impactan en los álabes y es lo que hace que se mueva. Pero el funcionamiento es el mismo. Claro, antes de una turbina de gas ya no hay una turbina, ya no hay una caldera, sino que normalmente hay una cámara de combustión. Esta cámara de combustión genera gases de combustión y estos gases de combustión es lo que mueven las turbinas de gases. ¿Vale? O, si no se utiliza una cámara de combustión, también existe la opción de un compresor para usar aire.
El aire de una se puede utilizar para una turbina de gas. Utiliza un compresor, pasa por una cámara y luego hacia una turbina. ¿Vale? Es el mismo funcionamiento que las turbinas de vapor. Turbina hidráulica, nuevamente, el mismo funcionamiento que la turbina de vapor, solo que lo que se mueve es con agua. Y es el funcionamiento que tiene, por ejemplo, la central eléctrica de Urra. El agua mueve los álabes. Estos álabes transfieren energía mecánica para el movimiento de un eje y ese movimiento de un eje se transforma gracias a un generador en energía eléctrica. Turbina eólica también funciona como la misma de vapor, solo que en este caso es movido por el aire. Ahora, se denomina eólica a diferencia de la turbina de gas, porque la eólica es netamente con aire, ¿cierto? Como es netamente por aire, se realiza con el movimiento natural del aire. Y es una forma de fuente de energía. ¿Vale? La pila de combustible, y esto es algo, a mí, esto es una tecnología bastante novedosa, a mí se me hace un poco complicada y no la entendí muy bien, honestamente, pero tratando de entenderla así muy someramente, es un dispositivo donde se mete un hidrocarburo y este hidrocarburo básicamente se oxida en presencia de un ánodo y un cátodo, generando diferenciales de, ¿cómo es que se llama? Diferenciales de voltaje, ¿vale? Y estos diferenciales de voltaje son los que se pueden aprovechar para la energía eléctrica. Y como subproducto de la pila de combustible es el agua. No tiene partes mecánicas, no se mueve nada, ¿cierto? Y es lo que transforma la energía química de los combustibles fósiles en energía eléctrica. Esto es un poco complejo, todo esto lo que es de la pila de combustible, porque tiene muchas reacciones químicas y mucho de esta parte es bastante complejo. Yo hoy en día, esto es de las fuentes de energía o de la forma de transformación de la energía que yo digo que es de las más complejas, pero tiene le augurio un buen futuro. Hablemos de un generador, y esta es otra forma de transformación de la energía. Un generador eléctrico es un sistema que convierte la energía mecánica, es decir, la rotación de un eje, en energía eléctrica, que se transmite por un circuito eléctrico. A su vez, un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Básicamente, un motor y un generador eléctrico son la misma cosa. La única diferencia es el sentido hacia donde va la energía. El motor toma energía eléctrica y lo transforma en energía mecánica. El generador toma energía mecánica y lo transforma en energía eléctrica. ¿Alguien sabe cuál es el principio fundamental de un motor o de un generador eléctrico? Transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Correcto, sí, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo creen ustedes que hace esto? No fue mediante el movimiento de la Una rotación. hidroeléctrica. ¿Mediante qué? El movimiento de la rotación. Sí, por eso, pero ¿qué hace el movimiento? O sea, ¿por qué el movimiento se puede transformar en energía eléctrica? ¿Mm? ¿O es magia? Vale.
Entonces me centro en explicar cómo funciona esto. Un motor o un generador eléctrico. Vamos a centrarnos en el sentido del generador eléctrico. El generador, ¿cierto?, recibe un movimiento, ¿cierto? Ese movimiento es transmitido a través de un eje. ¿Qué va a hacer ese eje? Ese eje va a mover un imán, el cual está rodeado por un embobinado. ¿Se han escuchado de los embobinados de los generadores, no? O de los motores, ¿no? Se le fundió la bobina, se le quemó la bobina. Lo han escuchado, ¿no? Hay que embobinarlo otra vez. Sí. Vale. Entonces, este imán se encuentra dentro de un embobinado y se encuentra girando dentro de un embobinado. Cuando tú tienes un imán que se está moviendo en un metal no ferromagnético, como el cobre, aunque no es ferromagnético, ocurre un fenómeno muy interesante. El imán tiene un campo electromagnético, ¿cierto? Ese campo energiza al embobinado por el efecto de la inducción electromagnética. O sea, aquí tenemos un proceso o un fenómeno de inducción por magnetismo en un elemento no ferromagnético. Y ese movimiento es lo que genera o alcanza a generar una diferencia de potencial. Debido, ¿cierto?, al campo electromagnético que se genera por la bobina y el movimiento del imán. ¿Ustedes en Física 2 nunca hicieron un experimento con bobinas? Sí, bro, en laboratorio. Hacían el experimento que tenían una bobina y metían un hierro, ¿no? Metían un hierro y la diferencia, aparecía una diferencia potencial en la bobina, ¿no? Básicamente es esto mismo. Sí, una chispa, bro. Correcto. Básicamente eso es el funcionamiento, el funcionamiento básico de un generador eléctrico. Ahora, en el sentido inverso, la energía eléctrica lo que hace es inducir un campo electromagnético. Este campo electromagnético va a tener una FEM y esta FEM es la que va a hacer girar el eje y por eso la energía eléctrica es capaz de mover o transformarse a energía mecánica. Son la misma cosa en un sentido diferente. Y otra de las últimas formas de transformación de energía es un transformador eléctrico que funciona también con un embobinado y con el principio de inducción electromagnética. Es un sistema que para una potencia dada modifica los parámetros de la tensión y la intensidad de una corriente eléctrica. Eleva o reduce la tensión con la consiguiente disminución o aumento respectivamente de la corriente. Los transformadores básicamente sirven para transformar la corriente desde un potencial eléctrico menor a un potencial eléctrico mayor, sacrificando la corriente. Si elevamos el voltaje, disminuimos la corriente. Si aumentamos la corriente, disminuimos el voltaje. Si hay más voltaje, es más fácil mover la electricidad. Es más fácil que se degrade, porque al haber menos corriente, va a haber menos pérdidas por calor. ¿Vale? ¿Bien o no? Perfecto. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Hablamos de las transformaciones, hablamos de la energía, de la situación energética actual. Próxima clase tomamos nuestra primera fuente de energía y dentro de 15 días tomamos la primera nota del curso. Breve, ¿no? Sí, bro. O sea, la próxima clase es sobre la biomasa. Sobre la biomasa, correcto. Y de esa clase en 15 voy a ver si le digo a
a mi compañero, a mi amigo, a ver si puede venir a darnos la cátedra de la energía solar. Ok, profe. Perfectirijillo. Con esto podemos ya dejar de grabar.